médicas? ¿Qué son las guerras médicas? ¿Cómo que no sabes? No tengo ni idea. ¿Querés que te explique? ¿Sí? Las guerras médicas ocurrieron en las ciudades de Tracia, Macedonia y las costas de Grecia, en Asia Menor, ¿sí? Sí. Las guerras médicas fueron una serie de conflictos entre el imperio aqueménida de Persia y la ciudad-estado del mundo helénico que comenzaron en 490 a.C. y se extendieron hasta el año 479 a.C. La colisión entre el fragmentado mundo político de la antigua Grecia y el enorme imperio persa comenzó cuando Ciro II, el Grande, conquistó Jonia en 547 a.C. y tuvo dos momentos críticos en las dos expediciones fallidas de los persas contra Grecia, en 490 y 480-479 a.C., conocidas respectivamente como Primera y Segunda Guerra Médica, ¿sí? Sí. El enfrentamiento entre griegos y persas, del que las guerras médicas fueron solo una fase, duró en total más de 2 siglos, y culminó con la conquista y disolución del imperio aqueménida por Alejandro Magno en el siglo siguiente. ¿Entendiste algo más o menos? Sí, entendí, pero yo había leído también algo de las guerras médicas, pero como que desencadenaron la guerra del Peloponeso. ¿Sabes algo de eso? Sí, justo a eso iba. Todavía me quedan cosas por explicarte. Vamos a la guerra del Peloponeso y te la explico allá. Dale. Acá estamos en la guerra del Peloponeso. Sí. ¿Querés que te lo explique mejor? Sí, ahora explícamelo. La guerra del Peloponeso se produjo entre Atenas y Esparta, ¿sí? Sí. Atenas, el ganador de la guerra médica, tuvo un problema con Esparta. Sí. Que Esparta en medio de la guerra lo abandonó por En medio temor, de- por temor a perder la guerra. En medio de las guerras médicas. Claro, en medio de las guerras médicas, Esparta se va y deja solo a Atenas, que finalmente termina siendo el ganador. La guerra del Peloponeso fue un gran conflicto militar ocurrido en la antigua Grecia desde el 431 hasta el 404 a.C. En este conflicto bélico se enfrentaron la Liga de Delos, liderada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. Fue una guerra muy larga que dejó innumerables muertos y una gran pobreza en algunas de las zonas en las que se desató. Un conflicto que consiguió cambiar el mapa de la antigua Grecia, suponiendo un antes y un después realmente importante. Entre las consecuencias más importantes de este conflicto, encontramos la reducción de Atenas a un estado pequeño, así como el sometimiento de la misma a los espartanos. Esparta se hacía con el poder de Grecia, aunque lo cierto es que los costes económicos de esta guerra se notaron en toda la geografía, sumiendo a la población en una gran pobreza que se extendió en cada rincón de la antigua Grecia. Esta guerra también pasó factura a la conocida democracia ateniense, que poco a poco fue absorbida por la oligarquía espartana. Sin duda, un conflicto realmente importante que cambiaría las directrices del mundo antiguo. La cultura griega la había en las ciudades. En un principio, las ciudades griegas no tenían una identidad común que las uniera. Sin embargo, con el correr de los siglos, sus habitantes comenzaron a sentir la pertenencia a una cultura y una identidad propia, la de ser helenos, que es como se llamaban a sí mismos. Aristóteles, el gran pensador griego, definía al ser humano como un animal ciudadano o animal político, es decir, que forma parte de su naturaleza el compartir el espacio con sus semejantes, y así es como alcanza la felicidad. Hoy se sabe que las polis eran en realidad bastante coloridas, pues las esculturas están cubiertas de vivos colores, como demuestra el análisis arqueológico de los restos materiales. Asimismo, los templos estaban decorados con frescos y pinturas. Las ciudades estaban lejos de ser lugares ordenados. El trazado de las calles era irregular y la disposición de los edificios no seguía una planificación.
A partir de la época de la segunda colonización, las ciudades comenzaron a planificarse de manera más organizada. Una sociedad marcadamente desigual. La base de la sociedad griega era la familia, a la que se veía como una comunidad pequeña que debía funcionar armónicamente para beneficio de toda la sociedad. Las bodas, por lo general, se concretaban con un fin económico. Si se esperaba que las mujeres permanecieran la mayor parte de sus vidas en el interior de las casas, tenían habitaciones propias, los gineceos, donde criaban a los niños, cocinaban, hacían tareas de limpieza y bordaban. Para ellos, los hombres, la situación era muy distinta. La cultura griega exaltaba los valores que asociaba con la masculinidad, como la razón, la camaradería y la de la valentía. Podían participar de la vida política, ir al teatro a ver comedias y moverse con libertad, siempre que no fueran esclavos. Precisamente la existencia de la esclavitud era otra de las marcas de desigualdad en Grecia. Estaban naturalmente inclinadas a hacer labores pesados. Casi todos los esclavos trabajaban duramente en el campo o en las minas, mientras que otros hacían tareas domésticas. La religión de los griegos. La religión de los griegos era politeísta, o sea que sostenía la existencia de múltiples dioses. Los dioses eran representados de manera antropomórfica, es decir, que se les atribuía forma humana. El origen, las aventuras y hazañas de cada uno de los dioses griegos se conocían a través de relatos o mitos que, en su conjunto, forman la mitología griega. Hacia el siglo VI a.C., una serie de pensadores conocidos como filósofos renunciaron a las explicaciones místicas o religiosas de la realidad. Así, el deseo de dar respuestas basadas en la razón se convirtió en una de las características centrales de la filosofía. En este periodo surgieron sofistas, que consideraban que era imposible el conocimiento absoluto y que por lo tanto toda la verdad era relativa. Para ellos existían tantas verdades como hombres sobre la tierra. Sin embargo, el apogeo de la filosofía griega se encuentra en el pensamiento de Sócrates, Platón y Aristóteles. Los tres desarrollaron sus enseñanzas en Atenas y se dedicaron a reflexionar sobre el hombre y su conducta moral. Sócrates se opuso a los sofistas. Sostenía que existía una verdad universal, que cada hombre poseía en su interior, pero que, no obstante, no todos conocían.